El almirante Jake Morrison se encontraba en el puente de su nave, la EFS Retribution. El suelo metálico bajo sus botas vibraba suavemente mientras la enorme nave se desplazaba por el espacio. Era un hombre alto, de cabello canoso y profundas arrugas alrededor de los ojos debido a años de servicio militar. Su uniforme estaba impecable y limpio, con estrellas plateadas en los hombros que indicaban su alto rango. El puente a su alrededor bullía de actividad. Los oficiales estaban sentados en sus puestos observando pantallas llenas de datos y mapas estelares. El suave zumbido de las computadoras y el suave pitido de los instrumentos llenaban el aire. Jake llevaba 5 años al mando de la flota terrestre y conocía cada sonido. Su nave emitió un destello brillante que apareció en el centro del puente. El proyector holográfico se activó y, de repente, una figura alienígena apareció ante ellos. La criatura era alta y delgada, con 4 brazos y grandes ojos compuestos como los de un insecto. Su piel era de color verde oscuro y vestía una túnica que parecía brillar a la luz. Les presento al canciller Bestol, líder del Consejo Galáctico. Almirante Morrison, dijo el alienígena con una voz vibrante y nítida. Traigo buenas noticias de la Cámara del Consejo. Jake dio un paso al frente, con las manos entrelazadas a la espalda. Llevaba 3 largos años esperando este mensaje. La Tierra llevaba intentando unirse a la comunidad galáctica desde el primer contacto con razas alienígenas. El proceso había sido lento y difícil, con numerosas reuniones y negociaciones. El Consejo ha tomado una decisión, continuó Beslo. Sus antebrazos se movían al hablar, gesticulando de forma extraña a los ojos humanos. Tras mucha discusión y una cuidadosa consideración, hemos votado aceptar a la humanidad en la Federación Galáctica. Jake sintió un momento de alivio. La capitana Lisa Carter, que estaba a su lado, sonrió por primera vez en meses. Era una oficial experta, de cabello castaño corto y penetrantes ojos verdes. Había sido la segunda al mando de Jake durante 2 años, y él confiaba plenamente en su criterio. Esta es una noticia maravillosa, canciller, dijo Jake. La Tierra está lista para ocupar su lugar en la comunidad galáctica. En efecto, respondió Bexel. Su flota debe dirigirse inmediatamente a la zona neutral. Las coordenadas son 847.3x221.7. Allí celebraremos la ceremonia formal de bienvenida a la humanidad a la Federación. La imagen alienígena parpadeó ligeramente mientras la transmisión continuaba. Traiga sus 12 naves, almirante. Este es un momento histórico que merece la presencia completa de la flota terrestre. Jake asintió. Partiremos en 1 hora, canciller. Gracias por esta oportunidad. El holograma se desvaneció, dejando a la tripulación del puente charlando animadamente. Durante 3 años, habían estado estacionados en los confines del espacio conocido, esperando la decisión del Consejo. Ahora, por fin, la humanidad tendría voz en los asuntos galácticos. Pero el comandante Ryan Brooks no estaba celebrando. Estaba sentado en su puesto en la sección de inteligencia, con los dedos moviéndose rápidamente sobre el teclado. Ryan era un hombre tranquilo, de cabello oscuro y mirada seria. Llevaba meses monitoreando comunicaciones alienígenas, y algo en el mensaje del Sansab le preocupaba. El almirante Ryan gritó, levantándose de su silla. Necesito hablar con usted en privado. Jake se acercó a la estación de Ryan, lejos de los demás oficiales. ¿Qué ocurre, comandante? Señor, he estado rastreando las comunicaciones del Consejo durante la última semana. Ha habido actividad inusual. Naves moviéndose a posiciones que no coinciden con las bases de patrullaje normales. Y he interceptado varios mensajes que mencionan algo llamado protocolos de contención. Jake frunció el ceño. ¿Protocolos de contención? ¿Qué significa eso? No estoy seguro, señor. Pero también capté una referencia a algo llamado la solución final. Eso no suena a preparación para una ceremonia de bienvenida. La expresión del almirante se puso seria. Ryan nunca se había equivocado con sus informes de inteligencia. El joven oficial tenía un excelente historial leyendo entre líneas las comunicaciones enemigas. Sigue monitorizando todo, Ryan, y prepara en silencio el protocolo de apagón. Los ojos de Ryan se abrieron de par en par. El protocolo de apagón era el procedimiento militar más clasificado de la Tierra. Solo debía usarse en las circunstancias más extremas. Señor, ¿está seguro? Solo prepárelo. No active nada todavía, pero sí. Algo sale mal,
Quiero que estemos listos. Al otro lado del puente, el Dr. Amanda Price estudiaba los mapas estelares en su pantalla. Era la experta de la flota en biología y comportamiento alienígena. Amanda había pasado años aprendiendo sobre las diferentes especies del Consejo. Sabía cómo pensaban, cómo actuaban y, lo más importante, cómo se comportaban cuando mentían. Amanda era una mujer de unos 40 años con el cabello rubio recogido en una práctica coleta. Vestía el uniforme azul de la división científica y su puesto estaba cubierto de libros y tabletas de datos sobre culturas alienígenas. Dot, mientras veía las grabaciones del mensaje del canciller Bexel, sintió algo que le revolvía el estómago. La forma en que el alienígena movía los brazos, el tono de su voz, incluso la forma en que miraba a la cámara. Todas estas eran señales que Amanda había aprendido a reconocer con los años. El canciller había estado mintiendo. Se levantó y caminó rápidamente hacia donde el almirante Morrison hablaba con el comandante Brooks. «Almirante, necesito informarle algo importante». Jake se giró para mirarla. «¿Qué sucede, doctor?» «Señor, he estudiado los patrones de comportamiento del canciller Bexel durante 2 años. Conozco sus gestos cuando dice la verdad y sé cómo actúa cuando engaña a alguien. Ese mensaje que acabamos de recibir mostraba todas las señales de engaño». Jake sintió que se le aceleraba el corazón. Primero los informes de inteligencia de Ryan, ahora el análisis de comportamiento de Amanda. Ambos apuntaban a la misma conclusión. «¿Está seguro, doctor?» «Tan seguro como puedo estarlo sin estar presente». La posición de sus brazos, la forma en que evitaba el contacto visual directo, el ligero cambio en sus patrones vocales. «Almirante, no creo que estemos volando hacia una ceremonia de bienvenida». Jake miró a su tripulación por el puente. Eran buenas personas, oficiales leales que lo habían seguido por toda la galaxia. Merecen saber la verdad sobre lo que podrían estar enfrentando. Todos los oficiales superiores, a la sala de reuniones. En cuestión de minutos, los jefes de departamento de la nave se habían reunido en la pequeña sala tras el puente. El capitán Carter, el comandante Brooks, el Dr. Price y el resto del personal superior estaban sentados alrededor de la mesa metálica, con rostros serios. «Voy a ser directo», dijo Jake. «Tenemos razones para creer que la invitación del Consejo podría no ser lo que parece. El comandante Brooks ha interceptado comunicaciones que sugieren preparativos militares, y el Dr. Price cree que el canciller nos mentía». La sala quedó en silencio. El ingeniero jefe Paul Martínez, un hombre corpulento con manos callosas, fue el primero en hablar. «¿Qué sugiere, almirante?» «Sugiero que procedamos a la zona neutral como se ordenó, pero preparados para cualquier cosa. El protocolo de apagón está en espera». El capitán Carter se inclinó hacia adelante. «Señor, si el Consejo planea traicionarnos, ¿no deberíamos advertir a la Tierra? Todavía no. Podríamos estar equivocados, y no quiero empezar una guerra basada en sospechas. Pero si tenemos razón, la Tierra necesita saber qué planea realmente el Consejo». Jake se levantó y miró a cada uno de sus oficiales. «Vamos a esa reunión. Representaremos a la humanidad con dignidad y fuerza, pero también estaremos preparados para lo que el Consejo haya planeado». La flota comenzó a moverse hacia la zona neutral. 12 naves transportaban las esperanzas y los sueños de todo un planeta. Pero escondido en sus bodegas de carga había algo completamente distinto, algo que cambiaría el equilibrio de poder en la galaxia para siempre. Mientras las naves terrestres entraban en el hiperespacio, rumbo a lo que esperaban que fuera una celebración, ninguna de ellas sabía que en realidad volaban hacia la batalla más importante de la historia de la humanidad. La flota terrestre salió del hiperespacio en las coordenadas de la zona neutral. El almirante Jake Morrison esperaba ver un pequeño grupo de naves del Consejo esperando para darles la bienvenida. En cambio, se le heló la sangre al mirar la pantalla principal. Estaban rodeados. Cientos de naves de guerra alienígenas formaban un círculo perfecto alrededor de las 12 naves terrestres. Jake nunca había visto tantas naves juntas. Estaban las largas y elegantes naves del Imperio Cepriano, las enormes naves cúbicas de la República K y las naves de aspecto orgánico del colectivo Beltar. Todas las especies principales de la galaxia habían enviado sus flotas de guerra. «Capitán Carter, informe», dijo Jake con voz firme a pesar del miedo que crecía en su pecho. Lisa Carter se encontraba en la estación táctica, con los dedos sobre los controles. «Almirante, cuento más de 400 naves enemigas. Todas tienen las armas cargadas y listas para disparar. Estamos completamente rodeados». El comandante Ryan Brooks levantó la vista de su estación de inteligencia.
Señor, detecto señales energéticas de 17 especies diferentes. Esto no es un comité de bienvenida. Es una fuerza de invasión. Antes de que Jake pudiera responder, el sistema de comunicación cobró vida. La figura familiar del canciller Vexel apareció en la pantalla principal, pero esta vez su actitud era completamente diferente. Había desaparecido el tono diplomático y cortés. En cambio, sus ojos compuestos brillaban de satisfacción, y sus 4 brazos se movían en lo que Jake ahora reconoció como gestos amenazantes. «Humanos de la Tierra», dijo el canciller con voz fría y áspera. «Han sido engañados. No habrá membresía en la Federación Galáctica. No habrá ceremonia. No habrá bienvenida», dijo Jake, apretando los puños. «¿Qué significa esto, canciller?» El significado es simple, almirante Morrison. Su especie ha sido juzgada y hallada deficiente. Durante 3 años, el Consejo ha estudiado a la humanidad. Hemos observado sus guerras, su violencia, su inquietante capacidad de unirse ante amenazas comunes. Estos rasgos también los hacen peligrosos. Paz Galáctica. La DRA. Amanda Price dio un paso al frente, con el rostro pálido. Está hablando de genocidio. En efecto, doctora Price. La decisión unánime del Consejo no fue para su inclusión, sino para su completa extinción. En este preciso momento, nuestras flotas están atacando su mundo natal. Sus colonias están siendo destruidas. Todos los asentamientos humanos de la galaxia están bajo ataque. La capitana Carter sintió náuseas. La Tierra está bajo ataque, pero a estas alturas, su planeta probablemente sea una ruina en llamas. Sus miles de millones de personas están muertas o moribundas. Esta flota representa a los últimos humanos de la galaxia, y serán destruidos en 1 hora para asegurar que ninguno de los suyos sobreviva para reconstruirse. La mente de Jake daba vueltas. Esto era peor que cualquier escenario para el que se hubieran preparado. El Consejo no solo los había traicionado. Habían lanzado un ataque coordinado contra toda la humanidad, usando las conversaciones de paz como distracción en el puente de mando de los vigilantes de la F. El comandante Tony Rodríguez observó cómo su pantalla táctica se iluminaba con los objetivos fijados. El robusto oficial había servido en 3 guerras, pero nunca había visto algo así. 600 armas alienígenas apuntaban directamente a las naves humanas. Todas las naves. Aquí Rodríguez. Tenemos múltiples objetivos fijados desde todas las direcciones. Se preparan para disparar. La teniente Nicole Turner estaba sentada en la estación de comunicaciones de la nave insignia. Era una joven pelirroja de reflejos rápidos. Mientras la flota alienígena se preparaba para atacar, ella ya estaba enviando un mensaje codificado a la Tierra. El mensaje era simple, solo 3 palabras que activarían el protocolo más secreto de la humanidad. «Se acerca el invierno», transmitió en una frecuencia que solo el ejército terrestre reconocería. Jake estaba en el centro de su puente, rodeado de sus oficiales. Eran buenas personas que habían confiado en él para guiarlos a salvo en esta misión. Ahora todos iban a morir porque había caído en la trampa del Consejo. «¿O no?» «Todas las naves, aquí el almirante Morrison», dijo Jake por su comunicador. «Ejecutar protocolo de apagón. Código de autorización Omega 77 Alpha». El efecto fue inmediato. En las 12 naves terrestres, se activaron sistemas ocultos. Puertas blindadas sellaron secciones enteras. Los sistemas informáticos que habían estado inactivos durante meses, se activaron repentinamente. Los pasillos de la nave comenzaron a cambiar. Los paneles se deslizaron para revelar equipo cuidadosamente oculto. El canciller Vexel notó la actividad en sus sensores. «¿Qué está haciendo, almirante? Sus armas no son rival para nuestras flotas combinadas. Ríndanse ahora y haremos que sus muertes sean rápidas». Jake sonrió por primera vez desde su llegada a la zona neutral. «Canciller, cometió un error muy importante». «¿Y cuál es ese error, humano?» Asumió que eran naves diplomáticas. La verdad era que las 12 naves de la flota terrestre no eran lo que parecían. Por fuera, parecían cruceros militares estándar, pero por dentro habían sido completamente reconstruidas para un único y terrible propósito. El ingeniero jefe Paul Martínez trabajaba frenéticamente en su puesto a bordo del EFS Némesis. El casco de la nave se abría como una flor, revelando la enorme estructura cilíndrica que ocultaba en su interior. Transformaciones similares estaban ocurriendo en toda la flota humana. Insensatos del Consejo, Jake transmitió en todas las frecuencias para que todas las naves alienígenas pudieran oírlo. Creían que estaban destruyendo una misión diplomática.
Creían que se enfrentaban a los embajadores de la Tierra y sus escoltas. Las naves alienígenas comenzaron a disparar, pero era demasiado tarde. Las naves humanas ya habían completado su transformación. Lo que parecían ser 12 naves de guerra eran en realidad 12 plataformas de despliegue cada una. Una de ellas transportaba la creación más oscura de la humanidad. Estas no son naves diplomáticas, continuó Jake. Son armas, y nos acaban de dar la razón perfecta para usarlas. La DRA. Amanda Price se encontraba en su estación científica, pero ya no se limitaba a estudiar biología alienígena. Era la científica principal del proyecto Apagón, el programa militar más clasificado de la humanidad. Durante 5 años, había trabajado para crear algo que garantizara la supervivencia de la humanidad en una galaxia hostil. Ahora que los enjambres están en línea, informó que los sistemas de replicación cuántica están activos. Todas las plataformas están listas para el despliegue. El comandante Brooks monitoreó las comunicaciones alienígenas mientras el pánico comenzaba a extenderse entre sus filas. Señor, intentan interferir nuestros sistemas. También intentan retirarse, pero su propia formación es demasiado cerrada. No pueden escapar sin chocar entre sí. Jake observó cómo los primeros enjambres de nanets se liberaban de las naves humanas. Billones de máquinas microscópicas se dispersaron en el espacio, cada una programada con una sola directiva: consumir toda la tecnología y materia biológica no humana. Las redes eran invisibles a simple vista, pero su efecto fue inmediato. La nave del Consejo más cercana, un enorme dreadnought zafriano, comenzó a disolverse. Su casco se convirtió en polvo, sus sistemas de armas fallaron y los gritos de sus tripulaciones llenaron los canales de comunicación antes de quedar cortados para siempre. ¿Qué ha hecho, canciller? La voz de Bexol estaba llena de terror. ¿Qué ha desatado? La expresión de Jake era fría y dura. Sí. Querías ver la verdadera naturaleza de la humanidad, canciller. Quería saber qué hacemos cuando nos vemos amenazados de extinción. Ahora lo vas a experimentar en primera persona. El enjambre de nanets se extendió por la flota del Consejo como una plaga. Cada máquina microscópica podía descomponer cualquier materia y usarla para crear copias de sí misma. Cuanto más consumían, más rápido se multiplicaban. Dot. La capitana Carter observó con sombría satisfacción cómo nave tras nave se reducía a sus átomos básicos. Almirante, los enjambres se están extendiendo más rápido de lo previsto. Los nanonits están aprendiendo de cada objetivo y se están volviendo más eficientes. Bien, respondió Jake. El Consejo quería cometer genocidio. Ahora entenderán lo que eso realmente significa. La batalla, si es que podía llamarse así, terminó en menos de 1 hora. 400 naves de guerra alienígenas habían quedado reducidas a nada más que partículas flotantes. La poderosa flota del Consejo había sido consumida por el ejército microscópico de la humanidad, pero los nanits apenas estaban empezando. Habían sido diseñados para viajar por el hiperespacio, siguiendo las mismas rutas que las naves del Consejo habían usado para llegar a la zona neutral. Pronto se extenderían a todos los mundos del Consejo, a todas las estaciones, a todas las naves de la galaxia. La traición del Consejo había sellado su destino. Al intentar destruir a la humanidad, le habían dado a la Tierra la justificación perfecta para destruirlos. Las naves del Consejo dispararon sus armas desesperadas, pero ya era demasiado tarde. Los enjambres nanet habían sido liberados, y nada en la galaxia podía detenerlos. El almirante Jake Morrison observaba desde su puesto de mando cómo la flota alienígena comenzaba a morir a su alrededor. Las diminutas máquinas eran invisibles al ojo humano, pero su trabajo era fácil de ver. El primer objetivo fue un enorme acorazado Beltar que había estado justo frente a la flota terrestre. El casco bioorgánico de la nave comenzó a burbujear y a derretirse como hielo y agua caliente. En cuestión de minutos, toda la nave se derrumbó sobre sí misma, dejando solo una nube de polvo gris. El ingeniero jefe Paul Martínez se encontraba en su puesto a bordo del Némesis de la F, supervisando los sistemas de despliegue de Nanette. Era un hombre práctico que había pasado 20 años construyendo y reparando naves espaciales. Ahora veía cómo su mayor creación destruía una flota alienígena entera. El almirante Paul informó a través del sistema de comunicación. Los nanonits están funcionando mejor de lo esperado. Están consumiendo las naves alienígenas y usando el material para crear más copias de sí mismos. Cada nave destruida crea millones de nuevos nanonits. Jake asintió con tristeza. Los nanonits habían sido diseñados para ser el arma perfecta contra un enemigo tecnológicamente avanzado.
Podían descomponer cualquier material a nivel molecular y reconstruirlo en más nanonits. Cuanto más consumían, más fuertes se volvían. La doctora Amanda Price supervisaba el progreso del enjambre desde su estación científica. Había pasado 5 años desarrollando a estos guerreros microscópicos, y ahora los observaba realizar su danza mortal. Los nanonits se movían en perfecta coordinación como un banco de peces o una bandada de pájaros. Los enjambres se están encontrando con nuevas tecnologías alienígenas. Amanda informó que cada vez consumen un tipo diferente de nave. Aprenden sus debilidades y se adaptan. Se están volviendo más eficientes con cada objetivo. En el puente del EFS Retribution, la capitana Lisa Carter coordinaba las posiciones defensivas de la flota. Aunque los nanets hacían la mayor parte del trabajo, quería estar preparada en caso de que alguna nave alienígena lograra escapar y contraatacar. Almirante, estamos recibiendo docenas de señales de rendición de la flota del Consejo, informó Lisa. Nos rugan que cancelemos la retirada de los nanit. La expresión de Hake permaneció fría y dura. El momento de rendirse era antes de que decidieran cometer genocidio contra la humanidad, continuar el despliegue. El comandante Ryan Brooks monitoreó las comunicaciones alienígenas desde su estación de inteligencia. El pánico en las transmisiones enemigas era evidente incluso a través del software de traducción. Los capitanes gritaban órdenes de retirada, pero sus naves se disolvían a su alrededor antes de que pudieran escapar. Señor, la flota del Consejo está sumida en el caos, informó Ryan. Naves hundidas intentan embestirnos en ataques suicidas, pero los nanonits las consumen antes de que puedan acercarse. Otras intentan huir, pero son destruidas al intentar saltar al hiperespacio. Los nanonits tenían una habilidad especial que los hacía realmente aterradores. Podían sobrevivir en el hiperespacio y viajar por las mismas rutas que usaban las naves espaciales. Esto significaba que cualquier nave que intentara escapar se llevaría consigo al nanonit a su destino. El teniente coronel Steve Adams comandaba la EFS Vengeance, una de las naves más pequeñas de la flota terrestre. Observó a través de su pantalla cómo un acorazado cepriano, no 3 veces más grande que su propia nave, era reducido a nada en menos de 4 minutos. «Esto es increíble», dijo a la tripulación del puente. Esa nave tenía un blindaje de 60 centímetros de grosor y escudos de energía capaces de detener una bomba nuclear. Los nanonits la atravesaron como si fuera de papel. Los nanets no solo destruían las naves alienígenas, sino que aprendían de ellas. Cada nueva tecnología que encontraban era analizada, comprendida e incorporada a su programación. Se volvían más inteligentes y letales con cada minuto que pasaba. La capitana Ellen Davis, del EFS Retribution, era responsable de las comunicaciones de la flota. Había estado escuchando las transmisiones alienígenas a medida que los nanets se expandían entre sus filas. Lo que oyó le revolvió el estómago, pero sabía que era necesario. La almirante Ellen informó: «Estamos captando transmisiones de los mundos del Consejo. Los nanets que se adhirieron a las naves que huyen están empezando a llegar a sus destinos. Los enjambres ya se están extendiendo a sus planetas». Hake ya lo esperaba. Los nanets estaban programados para seguir rutas hiperespaciales de vuelta a sus fuentes. Cualquier nave que hubiera viajado a la zona neutral transportaría los enjambres de vuelta a su base. El comandante Tony Rodríguez observó su despliegue táctico mientras las últimas naves del Consejo eran consumidas. La flota alienígena que los había rodeado con tanta confianza ahora no era más que partículas flotantes. 400 naves de guerra habían sido destruidas en menos de 2 horas. Todas las naves enemigas en este sector habían sido eliminadas. Tony informó que los nanit estaban entrando en su siguiente fase operativa. Esta siguiente fase fue la que hizo a los nanit verdaderamente imparables. Habían sido programados con mapas detallados de todas las rutas hiperespaciales de la galaxia. Ahora que habían consumido la flota del Consejo, se extenderían por estas rutas a todos los sistemas habitados. La DRA. Price revisó sus instrumentos e hizo un descubrimiento inquietante. Almirante, los nanets se están reproduciendo más rápido de lo que nuestros cálculos predecían. Están usando los materiales exóticos de las naves alienígenas para crear versiones más avanzadas de sí mismos. Hake comprendió lo que esto significaba. Los nanets no solo seguían su programación original. La estaban mejorando. Cada generación era más inteligente y eficiente que la anterior. La teniente Nicole Turner, oficial de comunicaciones, recibió una transmisión prioritaria de la Tierra. El mensaje era breve pero claro. El ataque del Consejo al mundo natal de la humanidad había fracasado.
Las defensas planetarias de la Tierra habían resistido y la flota atacante había sido destruida. Señor, Nicole informó, el comando terrestre confirma que el asalto del Consejo a nuestro mundo natal no tuvo éxito. Todas las naves atacantes fueron eliminadas por nuestras plataformas de defensa orbital. Esta era la última buena noticia que Jake necesitaba escuchar. El plan del Consejo había fracasado por completo. No solo no habían logrado destruir a la humanidad, sino que también le habían dado a la Tierra la justificación perfecta para usar su arma más terrible. La mayor Karen Wright, coordinadora táctica de la flota, rastreaba los enjambres de Nanette mientras se extendían por la galaxia. Sus pantallas mostraban miles de puntos rojos moviéndose por rutas hiperespaciales hacia cada mundo del Consejo. Almirante, al ritmo actual de expansión, estimamos una cobertura galáctica completa en 72 horas. Todos los mundos del Consejo, todas las estaciones espaciales y todas las naves en su territorio serán alcanzados por los enjambres. Jake se levantó de su puesto de mando y miró a sus oficiales. Estos hombres y mujeres habían confiado en él para que los guiara en lo que creían una misión diplomática. En cambio, se habían convertido en el instrumento de la destrucción del Consejo. El Consejo cometió un error crítico, dijo Jake a su tripulación. Asumieron que la humanidad llegaría a esta reunión desprevenida y confiada. Pensaron que éramos lo suficientemente ingenuos como para creer sus mentiras. Se dirigió a la pantalla principal, donde los últimos rastros de la flota alienígena desaparecían en polvo espacial. No tenían ni idea de que la flota terrestre portaba algo mucho más peligroso que las armas convencionales. No sabían que cada nave de nuestra flota era un sistema de lanzamiento del arma más avanzada que la humanidad jamás haya creado. Los enjambres de Nanette continuaban su trabajo, extendiéndose por la galaxia como una plaga de muerte microscópica. La traición del Consejo había condenado a toda su civilización. Al intentar destruir a la humanidad, habían garantizado su propia extinción. La era del Consejo Galáctico estaba llegando a su fin, y la era del dominio humano estaba a punto de comenzar. El enjambre de Nanette se extendió por la galaxia como un reguero de pólvora. Cada máquina microscópica era un asesino perfecto, diseñado para consumir todo lo que no fuera humano. El almirante Jake Morrison recibía informes de todo el espacio conocido a medida que los diminutos guerreros alcanzaban sus objetivos. La DRA. Amanda Price se sentó en su estación científica monitoreando el progreso del enjambre a través de sus instrumentos. Los datos que llegaban eran casi inimaginables. Flotas alienígenas enteras estaban siendo destruidas en minutos. Las estaciones espaciales que habían existido durante miles de años se estaban disolviendo. La almirante Amanda informó, los Nanites han llegado. El sistema natal de los Ceprianos, sus astilleros orbitales, han desaparecido. Las plataformas de defensa alrededor de su mundo natal duraron menos de una hora. Keika sintió con tristeza. Los Ceprianos habían sido uno de la especie más avanzada del Consejo. Su tecnología estaba siglos por delante de la mayoría de las demás razas, pero no significaba nada contra los Nanites. El comandante Ryan Brooks rastreaba las comunicaciones alienígenas mientras el pánico se extendía por su civilización. Los mensajes se volvían más desesperados con cada hora que pasaba. Planetas enteros pedían ayuda que nunca llegaría. Señor, estamos interceptando transmisiones de emergencia de 17 mundos diferentes del Consejo. Todos informan de lo mismo. Sus defensas están fallando. Sus naves están siendo destruidas. Y sus poblaciones están bajo ataque. Los Nanites habían sido programados con una regla simple pero terrible: consumir toda vida y tecnología no humana. No negociaron. No mostraron piedad. Y no podían ser detenidos con armas convencionales. La capitana Lisa Carter estaba junto a Jake en el puente de mando del Retribución. Había sido su segunda al mando durante años, y nunca lo había visto tan serio. El peso de lo que habían desatado comenzaba a calar. Almirante, ¿estamos haciendo lo correcto? Ella preguntó en voz baja. Estamos destruyendo civilizaciones enteras. Jake se giró para mirarla. Eligieron este camino, Lisa. Podrían haber aceptado a la humanidad como iguales. En cambio, decidieron que éramos demasiado peligrosos para vivir. Ahora están aprendiendo lo que es el verdadero peligro. En el puente del EFS Vengeance, el teniente coronel Steve Adams observaba las pantallas tácticas mientras más sistemas del Consejo caían ante los enjambres. Cada punto rojo en su pantalla representaba miles de millones de vidas alienígenas aniquiladas por el microscópico ejército de la humanidad.
El sistema capital de la República K acaba de quedar a oscuras, informó Steve a la flota. Esa es toda su estructura de gobierno y mando militar. Desaparecida. Los K eran conocidos por sus enormes naves cúbicas y sus poderosas armas de energía. Su tecnología estaba construida para durar milenios, pero los nanites descomponían sus naves con la misma facilidad que cualquier otra. El ingeniero jefe Paul Martínez supervisaba los sistemas de producción de nanites desde su estación. Las máquinas no solo estaban destruyendo la tecnología alienígena, sino que la usaban para construir mejores versiones de sí mismas. Cada generación era más avanzada que la anterior. Los nanonids están evolucionando más rápido de lo que predecimos, informó Paul. Están incorporando tecnología de escudos alienígenas, sistemas de propulsión más rápidos y sensores mejorados. Se están convirtiendo en el arma perfecta. El comandante Tony Rodríguez recibió actualizaciones del Comando Terrestre sobre la situación en el espacio humano. Las noticias eran mejores de lo que nadie se había atrevido a esperar. El ataque sorpresa del Consejo había fracasado por completo. La Almirante Tierra informa que todas las fuerzas del Consejo en territorio humano han sido eliminadas. Nuestras colonias están a salvo y nuestras rutas comerciales están despejadas. El plan del enemigo ha fracasado por completo. El Consejo creía ser astuto al atacar a la humanidad desde múltiples direcciones a la vez, pero no contaban con los avanzados sistemas de defensa de la Tierra ni con los enjambres de nanonets que se extendían por su propio territorio. La doctora Dark Price hizo otro descubrimiento inquietante al analizar los datos del enjambre. Señor, los nanobots ya no solo siguen su programación original. Toman sus propias decisiones sobre qué objetivos priorizar. Estas eran buenas y malas noticias. Buenas porque significaban que los nanobots se estaban volviendo más eficientes en su trabajo. Malas porque significaban que la humanidad ya no controlaba por completo su creación. La teniente Nicole Turner recibió una transmisión que le heló la sangre. Los pocos líderes supervivientes del Consejo intentaban negociar, pero sus palabras demostraban que habían malinterpretado la situación por completo. El almirante canciller Bestol está transmitiendo en todas las frecuencias. Ofrece rendirse y negociar los términos de paz. Jake casi rió ante la ironía. Comuníquelo. La imagen del alienígena con aspecto de insecto apareció en la pantalla principal. Pero ahora se veía muy diferente del líder seguro de sí mismo que había anunciado la perdición de la humanidad apenas unas horas antes. 2 de sus 4 brazos habían desaparecido, consumidos por los nanobots que habían alcanzado su nave de mando. Sus ojos compuestos reflejaban puro terror. Almirante Morrison. Bexel jadeó, con voz débil y desesperada. Por favor, deben detener a estas máquinas. Nos rendimos. Nos equivocamos sobre la humanidad. Dejaremos a su especie en paz para siempre. Jake dio un paso adelante, su expresión sin mostrar emoción alguna. Ríndanse. No entienden lo que está pasando aquí, canciller. Esta no es una guerra de la que puedan rendirse. Este es un evento de extinción. Pero seguro que pueden controlar a estos nanonids. Suplicó el alienígena. Seguro que pueden invocarlos. ¿Por qué querría hacer eso?, preguntó Jake con frialdad. Planean cometer genocidio contra toda mi especie. Atacaron nuestro mundo natal mientras fingían negociar la paz. No mostraron piedad con los civiles humanos, incluidos los niños. Los brazos que le quedaban a Besville temblaron mientras intentaba responder. Podemos hacer las paces. Podemos ofrecerles cualquier cosa, tecnología, territorio, recursos. Podemos servir a la humanidad como esclavos si eso es lo que quieren. Ya. Que negó con la cabeza. Lo que ofreces ahora, deberías haberlo ofrecido antes de intentar asesinar a todos los hombres, mujeres y niños de la Tierra. Pero es demasiado tarde para negociar. La transmisión se cortó cuando la nave del canciller fue finalmente consumida por los nanids. Había sido uno de los últimos líderes del Consejo que aún vivían, y ahora incluso él había desaparecido. La mayor Karen Wright rastreó las etapas finales del asalto galáctico desde su estación táctica. Los enjambres habían llegado a todos los mundos principales del Consejo, y los resultados siempre eran los mismos. Destrucción completa de toda la vida y tecnología alienígena. Almirante, el mundo natal del colectivo Beltar ha caído. Ese era el último bastión importante del Consejo. Calculamos que el 97% de toda la infraestructura del Consejo ha sido destruida. La capitana Ellen Davis monitoreó las pocas transmisiones alienígenas restantes. La mayoría eran solo señales de socorro automáticas de naves vacías a la deriva en el espacio.
La galaxia se había quedado en silencio muy rápidamente. Señor, solo detectamos supervivientes dispersos. Ahora, unas pocas naves que estaban en el espacio profundo cuando los enjambres atravesaron sus sistemas, quizás unos pocos miles de individuos en total de billones. Jake se dirigió a la pantalla principal y contempló las estrellas. En algún lugar, los enjambres Nanette estaban terminando su trabajo. El Consejo Galáctico, que había gobernado la galaxia durante miles de años, estaba siendo borrado de la existencia. El Consejo quería ver la verdadera naturaleza de la humanidad. Jake les dijo a sus oficiales: pensaban que éramos demasiado peligrosos porque nos unimos contra amenazas comunes. Tenían razón en tener miedo. Se giró para encarar a su tripulación. Pero cometieron un error. Creyeron que podrían eliminar la amenaza destruyéndonos primero. En cambio, demostraron que realmente somos tan peligrosos como temían. Los enjambres Nat continuaron su trabajo por toda la galaxia, dejando solo el espacio vacío donde una vez se alzó la poderosa civilización del Consejo. La humanidad había obtenido la victoria más completa en la historia galáctica, y lo habían logrado en menos de 3 días. 71 horas después del primer despliegue de los Nanit, la galaxia estaba en silencio. El almirante Jake Morrison se encontraba en su sala de preparación a bordo del EFS Retribution leyendo los informes finales. Las cifras eran casi imposibles de creer, pero los datos eran claros. El Consejo Galáctico había desaparecido. 17 especies que habían gobernado la galaxia durante miles de años habían quedado reducidas a refugiados dispersos, escondidos en mundos remotos. Sus poderosas flotas no eran más que polvo espacial. Sus civilizaciones avanzadas habían sido borradas como si nunca hubieran existido. La capitana Lisa Carter entró en la sala con el último informe de inteligencia. Su rostro estaba serio al entregarle a Jake la tableta de datos. Almirante, nuestros sensores de largo alcance han completado su barrido del espacio conocido. Los enjambres de Nanette consumieron el 97% de toda la infraestructura del Consejo. Jake dejó el informe y miró el campo estelar por la pequeña ventana. En algún lugar, unos pocos miles de alienígenas seguían vivos, pero ya no representaban una amenaza para nadie. Eran supervivientes que se aferraban a la vida en mundos demasiado primitivos para que los nanobots se molestaran en tocarlos. ¿Y qué hay de los supervivientes?, preguntó Jake. Envían transmisiones constantes intentando negociar. Ofrecen todo lo que les queda, intercambios tecnológicos completos, concesiones territoriales, incluso paquetes de esclavitud. Quieren servir a la humanidad a cambio de que se les permita vivir. Jake casi sintió lástima por ellos, casi. Pero entonces recordó las imágenes de la Tierra bajo ataque. El plan del Consejo de asesinar a todos los humanos de la galaxia, y su compasión desapareció. El comandante Ryan Brooks se unió a ellos con actualizaciones del comando de la Tierra. El oficial de inteligencia trajo buenas noticias por primera vez en días. Señor, la flota local informa que nuestras defensas planetarias resistieron a la perfección. El ataque del Consejo fue completamente neutralizado y los enjambres de Nanette que regresaron de su asalto fallido han sido reprogramados para fines pacíficos. Esta era una noticia importante. Los Nanits que habían consumido la flota del Consejo atacante cerca de la Tierra habían sido llamados de vuelta y recibieron nuevas instrucciones. En lugar de destruir todo lo que tocaban, ahora estaban siendo utilizados para construir nuevas estaciones espaciales y terraformar planetas para la colonización humana. DRA. Amanda la voz de Price. Llegó por el intercomunicador. Almirante, los Nanets han completado su directiva principal. También terminaron de mapear todos los mundos habitables de la galaxia y han identificado 17 especies diferentes que podrían ser compatibles con la expansión humana. Jake presionó el botón de comunicación. 17 especies. Pensé que el Consejo estaba completamente destruido. Lo están, señor. Son especies primitivas con las que el Consejo nunca contactó. Aún están en etapas tempranas de desarrollo. La mayoría ni siquiera han descubierto el fuego. No representan una amenaza para la expansión humana. La ironía no pasó desapercibida para Jake. El Consejo temía la expansión de la humanidad y su deseo de nuevos mundos. Al intentar detener esa expansión, les habían dado a los humanos las herramientas para reclamar toda la galaxia. Teniente. La hormiga Nicole Turner anunció una transmisión entrante del comando terrestre. La imagen del presidente Harrison apareció en la pantalla principal de la sala de espera de Jake. El presidente estaba flanqueado por el Estado Mayor Conjunto, y todos parecían aliviados.
Almirante Morrison, el presidente Harrison dijo, en nombre de la Tierra y todas sus colonias, quiero agradecerle a usted y a su flota. La traición del Consejo podría haber acabado con nuestra especie para siempre. En cambio, ha iniciado la mayor era de expansión de la humanidad. Jake asintió respetuosamente. ¿Cuáles son nuestras órdenes, señor presidente? Los enjambres Nanette deben ser llamados de vuelta y reprogramados de inmediato. En lugar de destrucción, prepararán mundos adecuados para la colonización humana. La galaxia pertenece a la humanidad. Ahora, almirante, cada sistema estelar, cada recurso, cada mundo que pueda albergar vida humana. Este era el momento que Jake había estado esperando. Señor, ¿qué pasa con los supervivientes del Consejo? Todavía quedan varios millones de alienígenas vivos en mundos remotos de toda la galaxia. La expresión del presidente Harrison se volvió severa. Servirán de recordatorio para cualquier especie futura que pueda amenazar a la humanidad. Un testimonio viviente de lo que sucede cuando la Tierra es traicionada. Que les cuenten a sus hijos sobre el día en que intentaron destruir a la humanidad y lo perdieron todo. La capitana Ellen Davis, quien había estado monitoreando las comunicaciones, intervino. Señor presidente, algunos de los supervivientes piden clemencia. Afirmaron oponerse a la decisión de atacar la Tierra. ¿Misericordia?, preguntó el presidente Harrison casi riendo. ¿Mostraron clemencia con nuestros niños cuando atacaron nuestras escuelas y hospitales? ¿Mostraron clemencia con nuestros ancianos cuando bombardearon nuestros centros de retiro? ¿Tomaron su decisión cuando votaron por el genocidio? Jake comprendió la ira del presidente. El ataque del Consejo a la Tierra no se había dirigido solo a instalaciones militares. Habían atacado deliberadamente a poblaciones civiles, intentando causar el máximo sufrimiento y terror. El comandante Tony Rodríguez entró en la sala de preparación con los últimos informes tácticos. Almirante, los enjambres Nanette han comenzado su nueva programación. Están empezando a transformar la primera tanda de mundos identificados para el asentamiento humano. Este era el futuro de la humanidad que se desplegaba ante sus ojos. Miles de mundos a lo largo de la galaxia se preparaban para la colonización humana. Se construían procesadores atmosféricos, se creaban océanos y se moldeaban continentes para albergar ecosistemas similares a los de la Tierra. La mayor Karen Wright se unió a la reunión con informes de las naves de exploración avanzadas. Señor, nuestros equipos de exploración han identificado más de 3000 mundos aptos para el asentamiento humano inmediato. Con la ayuda de la OTAN, podríamos establecer las primeras colonias en 6 meses. Jake se dio cuenta de que la humanidad estaba a punto de expandirse más rápido que cualquier otra especie en la historia galáctica. La traición del Consejo no solo no había logrado detener la expansión humana, sino que la había acelerado más allá de sus sueños más descabellados. El Dr. Price apareció en la pantalla de comunicación con actualizaciones sobre la tecnología Nanette. Almirante, los enjambres han aprendido tanto consumiendo la tecnología del Consejo que ahora son más avanzados que cualquier cosa creada originalmente por la humanidad. Podemos terraformar mundos enteros en meses en lugar de siglos. El presidente Harrison sonrió por primera vez durante la conversación. Excelentes noticias, doctor. ¿Cuánto falta para que podamos comenzar la colonización masiva? Con el ritmo actual de producción natica y preparación mundial, podríamos enviar naves coloniales a 50 mundos en el primer año. Después, la expansión se acelerará exponencialmente. Jake miró a sus oficiales y se dio cuenta de que habían presenciado el momento más importante de la historia de la humanidad. No solo porque habían sobrevivido a la traición del Consejo, sino porque habían convertido esa traición en la mayor victoria de la humanidad. Almirante Morrison. El presidente Harrison dijo, usted y su flota serán recordados como los fundadores de la humanidad. Imperio Galáctico. El Consejo quería ver nuestra verdadera naturaleza cuando estábamos amenazados de extinción. Jake se mantuvo firme mientras el presidente continuaba. Se les cumplió su deseo. La galaxia recordará que la humanidad no solo sobrevive, sino que prospera. Y nunca olvidamos a quienes intentan hacernos daño. Al terminar la transmisión, Jake volvió a mirar las estrellas. Pronto, cada uno de esos hijos lejanos iluminaría mundos donde nacerían y crecerían niños humanos. La galaxia que había intentado destruir a la humanidad se convertiría en su nuevo hogar. La traición del Consejo había acabado con su civilización, pero había dado origen a algo mucho mayor. Un imperio que abarcaría toda la galaxia y duraría miles de años. La era del dominio humano había comenzado, y nada volvería a ser igual.